Bueno, esto es Lima Gris, yo soy Luis Felipe Alpaca y volvemos en este bloque con un dirigente, ¿no? Vamos a entrevistar al señor Luis Villanueva Carvajal, él es secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y precisamente hoy, 25 de octubre, estamos celebrando el Día del Trabajador de la Construcción Civil. Vamos a hablar con Lucho sobre este día festivo y sobre otros entretelones con respecto a la construcción civil que probablemente los mortales comunes desconozcamos, ¿no? En ese sentido, vamos a dar la bienvenida a Luis Villanueva. Lucho, encantado de tenerte aquí. Sí, muchas gracias también, tocayo Luis, y muy agradecido. Hoy día es un día muy especial para los trabajadores de la construcción porque estamos celebrando nuestro día, el Día de los Trabajadores en Construcción, esto en virtud a la ley 24324 que fue aprobado el año 1985 en el primer gobierno del señor García, y es una ley que se dio en reconocimiento a los trabajadores de la construcción por nuestro aporte al desarrollo del país, ¿no? Al desarrollo de las ciudades. Eso significa que a pesar que hoy es un día laborable, día lunes, un día común, la gran mayoría de trabajadores de la construcción civil en este momento están en sus casas, han estado descansando. ¿Eso sí, es así? Sí. O sea, el trabajador formal, el trabajador en planilla de la construcción, que más o menos son 120.000 trabajadores que están declarados en la planilla electrónica del Ministerio del Trabajo, ellos sí se benefician con este día feriado porque ganan el íntegro de su salario y además no les afecta su dominical por el descanso de hoy día, ¿no? Eso es clave mencionarlo porque en el ámbito de la construcción, yo también he trabajado en construcción civil de jovencito, era oficial, y caramba, uno no podía faltar porque existía que te quitaban el dominical, ¿no? Y con el marco de esta ley se protege el dominical y el día laborable no trabajado también te lo respetan. Así es, te pagan el íntegro del salario. Y eso es bueno señalar de dónde vino esto, ¿no? El año 1970, justamente un 25 de octubre, aquí en Lima, se hizo un congreso constitutivo de la Federación Latinoamericana de la Construcción, que en concreto se llama FLEMACON, y ahí hubieron varios acuerdos, pero un acuerdo fue de que todos los dirigentes que participaron en ese congreso, que fueron de diferentes países de Latinoamérica, acordaron luchar en su país para que el 25 de octubre se reconozca como Día del Trabajador en Construcción Civil. ¿Y por qué el 25 de octubre? Esto tiene que ver porque el 25 de octubre en el calendario juliano, en el Imperio Ruso, fue la Revolución de Octubre, Claro, ¿no? En tiene 1917. Entonces, y el trabajador de construcción, pues luchador, reclamador de sus derechos, entonces tiene esa conexión, ¿no? Hay una cosa que hay que puntualizar. Los trabajadores de construcción civil en realidad no ganan mal. Si consideramos que muchos rubros del trabajo formal, de quinta categoría, etcétera, trabajan y ganan el sueldo básico, el sueldo mínimo. Es decir, para contextualizarnos un poco, porque tengo entendido que la plana menor de la construcción civil, que la ejerce un ayudante, ¿no?, ganan semanalmente el jornal, pero estamos hablando alrededor de 500 soles. Entonces, un oficial y un maestro de obra, ¿cuánto gana? Sí, mire, un operario está bordeando los 3.000 soles mensual, así en bruto, fuera de los beneficios sociales. Mire, hay bastante diferencia con respecto a la remuneración base mínima vital, claro, ¿no? Claro. Y un peón gana más de 2 veces esa remuneración mínima vital, porque el peón está bordeando ya los 2.500 soles mensual, fuera de los beneficios sociales, porque ya los beneficios sociales, ya hablamos de 2 gratificaciones al año, unas vacaciones, bueno, pero hay un problema que es la eventualidad, ¿no? El trabajador de la construcción trabaja en promedio 3, 4 meses al año en planilla, ¿no? El resto canchuelea nada más. Y otro detalle, trabajan hasta las 5 de la tarde. Sí o sí. Dependiendo de la zona. Vamos a decir, si está en una obra en San Isidro, Miraflores, la obra no puede empezar muy temprano ni terminar la labor muy tarde, ¿no? Porque se tiene que cuidar la tranquilidad de los que viven alrededor de la obra. Los ruidos molestos. Así, los ruidos molestos.
Claro, y en todo caso se le pagan sobre tiempos, en el caso que pasen las horas. Así, pues, sobre tiempo, pero siempre se cuida en las zonas urbanas de no molestar a los vecinos, ¿no?, que colindan con la obra. ¿Tienes algunos datos, alguna data o someramente las cifras o estimados de cuántos trabajadores de construcción civil realmente son informales y qué porcentaje es formal, que están en grandes constructoras, que tienen todos los beneficios? Mire, la informalidad lamentablemente es un mal que sufre el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, son más de 1 millón de peruanos los que nos dedicamos a la construcción. Se habla de 1.200.000 trabajadores. Pero en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo mensual, en promedio son 115.000 o 120.000, es lo que fluctúa de acuerdo a la inversión pública y privada. O sea, hay mucha informalidad, ¿no? Estamos hablando más del 80%. Sí, sí. Esa informalidad, ¿qué efectos negativos tiene? Bueno, en los sueldos creo que no mucho, porque en ese sentido no creo que un ayudante en una construcción informal gane menos de 450. No, sí, hay mucha diferencia. Y ya eso ya depende de cómo lo trate el maestro de obra que lo contrata, ¿no? Hay algunos que pagan más o menos y otros el salario muy precario. Pero además no aporta para una futura pensión, no tiene acceso a la seguridad social, es decir, atender él y sus hijos en una atención médica, vamos a decir, en caso de enfermedad, ¿no? O sea, además la informalidad precariza mucho el empleo. El trabajador precario no tiene medidas de seguridad y salud en el trabajo, está expuesto a cualquier accidente. Y lo pueden parar a la semana siguiente también. Ah, sí, eso en cualquier momento. En construcción civil es muy eventual la labor, ¿no? La relación laboral es muy precaria. ¿Cuáles han sido los logros que ha logrado la Federación a lo largo de todos estos años? Creo que, por ejemplo, hay un logro interesante con respecto a conseguir la jubilación con 15 años de aportes, entre otros. Sí, miren, el año 82 la Federación, después de luchar muchos años, conquistó la jubilación en el régimen especial de construcción con 15 años de aporte y 55 años de edad. Eso, el año 92, con el ingreso del sistema privado de pensión de las AFP, fue derogado. Han pasado 30 años de lucha y se ha vuelto a reconquistar este derecho. En agosto de este año, el Congreso aprobó la ley que restituye esa jubilación especial para los trabajadores de construcción. Entonces, después de 30 años, pero tiene que haber un reglamento, me imagino. Sí, hay 90 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley y el 10 de noviembre se cumplen los 90 días. Ya está trabajando el Poder Ejecutivo, nosotros nos hemos reunido con los funcionarios de la ONP y ya están esbozando, están preparando el reglamento. ¿Esto fue iniciativa del Ejecutivo o el Congreso lo ha impulsado? No, la ley lo aprueba el Congreso, pero el reglamento es del Ejecutivo. ¿Qué efectos concretos va a tener? Es decir, ahora que pase el reglamento, se reglamente, mejor dicho, la norma y ya comience a cobrar efectos, beneficios concretos. O sea, los trabajadores que tienen, por ejemplo, 15 años aportando a ONP, sí, a la ONP, ¿van a poder ser jubilados? Van a tener una pensión y eso ya es bastante, ¿no? Porque normalmente un trabajador de la construcción a partir de los 45, 50 años ya no te quieren dar trabajo, ¿no? Sí. Prefieren a un jovencito, sí, por las propias labores. Entonces, si el trabajador antes no podía jubilarse con 15, 16, 17 años de aporte, ahora ya va a poder jubilarse. ¿Estás hablando, Lucho, de un trabajador, una persona que pase los 45 años, estás hablando para que sea peón oficial, o estás hablando de un operario, que ya no contratan operarios mayores tampoco? No, ya no contratan operarios ni ayudantes, esa es la realidad. Como hay bastante mano de obra desocupada, un jovencito quieren. Quieren un joven, porque es natural, el joven es mucho más el rendimiento. El rendimiento, el avance de obra. Y más dócil también. También, pues. Entonces ya los que tienen cierta edad, tienen experiencia,
son los que hacen su propio contrato de obra, son el calchuelo, ¿no? Ya, ok. O sea, la situación está un poco difícil en cuestión de estabilidad. No, sí, es difícil la situación laboral, no solamente en la construcción, en todas las actividades. ¿Qué otros logros, qué otros beneficios se puede haber conseguido en estos años encabezada por la Federación para que sepa la opinión pública? Mire, por ejemplo, en gratificación por fiestas patrias, un trabajador de construcción cobra 40 jornales básicos en fiestas patrias. En Navidad igual 40 jornales. Por ejemplo, el jornal básico del operario actualmente son más de 80 soles. Si hablamos 40 jornadas, estamos hablando más de 3.000 soles de gratificación, que no está mal. ¿Y lo están cobrando? Sí, ¿En julio? Sí, en julio y también en Navidad. Por ejemplo, la asignación escolar. Por cada hijo, un trabajador de la construcción cobra 30 jornales básicos. Por cada hijo en edad escolar, ¿no? Y no solamente hablamos de estudios básicos o educación regular, sino también técnica o universitario, porque al trabajador lo protege hasta los 23 años de edad. ¿Por cada hijo? Por cada hijo, hasta los 23 O sea, años de ¿tiene edad 4 hemos hijos? conseguido este año. Sí, Por eso también es una limitante. Los empresarios prefieren contratar a un trabajador que tiene el menor número de hijos, ¿no? Estamos hablando de más o menos 2.400 soles por hijo. Sí, que está... Y eso lo cobran en marzo, más o menos. Eso le pagan mensualmente, ¿no? Cuando tenga la relación laboral. ¡Qué maravilla! Es realmente grandes beneficios. Ojo, ahora hay que mencionar que es un porcentaje mínimo de trabajadores que tienen ese privilegio por estar en una... En planilla. En una planilla, pero sí. ¿de una constructora grande o podría ser mediana o pequeña? No, mire, para estar en planilla y gozar de estos beneficios que ha logrado la Federación, basta que el presupuesto de la obra supere el monto de las 50 UIT. Ah, correcto. Estamos hablando más, una obra que no baje los 200.000, 250.000 soles. Claro, sí. Perfecto. Bueno, eso cuesta, pero un proyecto inmobiliario cuesta mucho más. Sí, los proyectos inmobiliarios ellos están obligados a tener a los trabajadores en planilla, ¿no? Pero como lo hemos dicho, en el Perú la informalidad es muy alta y frente a la informalidad es bueno comentarte que juntos con CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, y con AFOVICER, desde hace 4 años tenemos un comité que lucha por la formalidad del sector de la construcción. Y ahí estamos tocando puertas de todas las entidades del Estado, incluidos a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales que hacen mucha obra, y ahí donde la informalidad también es alta, ¿no? Entonces estamos haciendo una labor de persuasión, de información, porque tienen la obligación de poner a los trabajadores en planilla. En términos reales, yo creo que el rubro de la construcción es un rubro que siempre va a estar activado, ¿no? Y mueve otros rubros. Sí, es un dinamizador de la economía y además genera mucho empleo, absorbe mucha mano de obra. Eso significa que las personas que trabajan en construcción civil, los albañiles, operarios, siempre van a tener una chambita, pero el problema es que no necesariamente va a ser un trabajo formal. Sí, la informalidad es un problema en el país, ¿no? En el tema delictivo, este tema de las mafias que cobran cupos, ¿realmente se ha desplegado, ya es incontrolable o solamente está focalizado en algunos distritos? No, es un flagelo que lamentablemente se ha expandido a nivel nacional por una razón. Desde el año 2000-2003 la construcción era muy pequeña, pero desde ahí ha crecido de manera sorprendente, porque antes, pues, 2012 eran 50.000, 60.000 trabajadores de la construcción. Ahora hay más de 1 millón. ¿Por qué? Porque ha crecido la inversión tanto pública como privada y hemos podido ver cómo en estos 20 años se ha transformado las ciudades, ¿no? Es que el boom inmobiliario prácticamente creció del 2003 para arriba. La infraestructura, tú vas, las carreteras que hay por la costa, sierra, selva, en verdad la construcción ha crecido y eso ha llamado a la delincuencia, ¿no? Porque más fácil para un delincuente es extorsionar a un empresario antes que asaltar un banco, porque los bancos tienen medidas de seguridad un poco avanzadas, ¿no? Ha resultado entonces, pero finalmente no tenemos políticas públicas con respecto a seguridad preventiva, ¿no? No, y lo peor es que no estamos hablando de delincuencia pequeña, no son, lamentablemente ha mutado el crimen y son mafias de crimen organizado. Que no solamente están en las obras de construcción, están en el tráfico de terrenos, están extorsionando a los transportistas, a los que tienen su bodega, o sea, son mafias grandes, ¿no?
Lucho, me recuerda la figura, cuando hablamos de la federación, de Pedro Wilca. Sí. Pedro Wilca es considerado como uno de los pioneros, como uno de los grandes luchadores por los beneficios de los trabajadores de construcción civil. Sí, porque mira, creció mucho la federación en la gestión de Pedro Wilca, ¿no? Antes de Pedro Wilca teníamos dirigentes como Manuel Díaz Salazar, el propio Isidoro Gamarra, que es un dirigente muy conocido, pero la federación, vamos a decir, no alcanzaba ribetes nacionales. Entonces la virtud de Pedro Wilca es que en el año 87 logra un pliego único nacional. O sea, porque antes de él se negociaba por departamentos. Cada departamento, de acuerdo a su capacidad de movilización de lucha, conseguía sus aumentos, sus condiciones de trabajo. Pero Wilca logra un pliego único nacional. Esa es una cosa. Logra el 25 de octubre como Día de los Trabajadores de la Construcción. Logra el año 90 la ley de la Bolsa de Trabajo. Y además también logra la representación de los trabajadores en el Consejo Directivo de Salud. O sea, hizo un verdadero dirigente. Un dirigente que era peleador, pero también dialogaba, no solamente con el sector empresarial, sino también con las autoridades, ¿no? Entonces es un avance. Y nosotros lo tenemos claro en la federación, la única manera de resolver los problemas de los trabajadores es conversando, luchando, pero también conversando, si no, ¿cómo nos entendemos? En ese sentido, ¿cuál es la posición de la federación con respecto al gobierno del presidente Castillo? Miren, primero reconocemos que el gobierno de Castillo es un gobierno elegido por el voto popular del pueblo, es uno. Dos, es cierto que ni siquiera desde el primer día que asumió el gobierno, antes de que de 28 de julio no le querían reconocer que había sido ganador de las elecciones, ¿no? Y hasta ahora no le perdonan eso y la derecha lo sigue hostigando, hostilizando. Pero sí tenemos que decir que nosotros los trabajadores siempre denunciamos y creemos que la corrupción se debe combatir, venga de donde venga. Hay indicios, se tiene que investigar, pero tiene que haber un ministerio público, una fiscalía que en verdad sea imparcial porque todos tenemos, derecho al debido proceso, ¿no? Quiero entender con eso de que apoyan el régimen del presidente Castillo en estos momentos. Sí, estamos apoyando, hay que ser claro en eso, porque la construcción no se ha caído, pese a lo que siempre han dicho que hay problemas económicos, la construcción está caminando, los trabajadores estamos recuperando algunos derechos, ¿no? En ese sentido, ya antes llegado a tener reuniones probablemente con el presidente, con el premier o con el ministro de Vivienda, con alguien del gobierno. Sí, mire, la federación es un gremio que no en sino en todos los gobiernos siempre es escuchada su voz por la capacidad de movilización y debe ser de lucha, ¿no? Siempre hemos tenido conversaciones con los ministros de Vivienda, con los ministros de Trabajo, con los premier. Ahora tenemos hemos tenido reunión con el premier, por ejemplo. Con el doctor Aníbal Torres. Con el doctor Aníbal Torres, con el ministro de Vivienda, con el ministro de Trabajo. Por ejemplo, hoy día el ministro de Vivienda no pudo ir a nuestro evento porque tenía el GOR en un encuentro, pero se ha ido el viceministro de Vivienda y Urbanismo, ¿no? No se escucha. Sí, en ese sentido ustedes se sienten servidos porque están siendo escuchados. No servidos, pero escuchados. Nos escuchan la demanda de los trabajadores y se encuentra a veces algunas soluciones, no siempre, ¿no? Porque hay cosas que a veces no hay solución. Bueno, nos queda ya poquísimo tiempo para terminar, Lucho. ¿Cuáles son las expectativas en la federación, por lo menos en lo que resta al gobierno de Castillo? ¿Qué prioridades más concretas requeriría la construcción civil para mejorar en términos laborales? Lo que siempre pedimos nosotros es reactivación del sector de la construcción. Ayer acaba de salir publicado el plan de inversión de la obra de infraestructura. Eso es bueno, se están señalando obras, megaproyectos. Aparte de ello, lo que estamos pidiendo es que
el sector inmobiliario se debe potenciar, porque es un programa de vivienda que está viniendo desde el tiempo del señor Bruce, estamos hablando de 2001, 2002. Cuando era ministro de Vivienda. Cuando era vivienda y funciona, ¿no? Entonces lo que se hace bien hay que seguir repotenciando. Y lo que estamos también pidiendo es la seguridad ciudadana se tiene que mejorar. El crimen está avanzando y si no se hace nada bueno, nos va a ganar la criminalidad organizada y eso no es bueno para una democracia. Bueno, Lucho, en realidad me imagino que ahora veremos qué sucede. Esperemos que la crisis política deje de agudizarse más y sea una reactivación económica que nos beneficie a todos. Así ¿ya? es. Y agradezco tu presencia, pues. Muchas gracias. Gracias a usted. Hemos estado con Luis Villanueva Carvajal, ¿no? El dirigente, él es presidente de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y precisamente hoy saludamos a todos los trabajadores de construcción civil porque hoy es su día, un día decretado hace más de 37 años y hoy están en sus casas descansando con sus familias porque es uno de los beneficios que ellos tienen, porque son trabajadores realmente importantes que gracias a ellos tenemos una morada, una oficina, una casa donde vivir y en ese sentido vamos a seguir nosotros conversando en una otra oportunidad para saber cuáles son los avances con respecto a las demandas de este importante gremio. Bueno, por ahora eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta el jueves.